¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Brasil, autoridades de Estado suman medidas de control para frenar el avance del coronavirus, el COVID-19. En contexto, vamos a revisar la afectación que ocasiona la actual pandemia sanitaria a la industria del turismo. Y en teleconferencia, el presidente ruso Vladimir Putin acordó flexibilizar las restricciones por el COVID-19 para que un sector de la economía retome sus actividades la próxima semana. Vamos a entrar de inmediato en materia. En 3 estados de Brasil se adoptaron estrictas medidas de control en un intento de frenar el avance del coronavirus, mientras el presidente Jair Bolsonaro le sigue restando importancia al distanciamiento social. Brasil registró en las últimas 24 horas la cifra más alta de muertes desde el comienzo de la pandemia. 600 fallecimientos fueron reportados por el Ministerio de Salud. Así, el número de decesos ya alcanza los 7.921. En todo el país ya hay 114.715 contagiados. Los estados más afectados siguen siendo San Pablo, que acumula 2.851 muertes y más de 34.000 contagios, mientras que en Río de Janeiro hay registrados 1.123 muertos y 12.391 infectados. El número de muertos en la jornada implica una suba del 8% respecto a lo que se fue reportado este mismo lunes. Así, mientras los estados implementan sus medidas para el aislamiento, el presidente de Brasil no da su brazo a torcer y en su lugar recurrió a una campaña en contra del distanciamiento social, una posición que le ha valido varias denuncias por su incapacidad y también provocó un enfrentamiento con su ministro de Sanidad, que más tarde fue destituido. Sin embargo, el sustituto Nelson Teich advirtió que no se realizará ninguna medida inoportuna contra el aislamiento social y alertó sobre la posible ocurrencia en el país de 1 millar de muertes diarias. Es hora de recibir un intercambio de personal, tomógrafos, respiradores, equipamiento de protección individual, todo lo que pueda salvar la vida de las personas que protegen la selva. Mi mensaje es humilde y también altivo, pidiendo la asistencia que Manaos le pide a su país. El presidente colombiano Iván Duque anunció este mismo martes la extensión de la cuarentena. El aislamiento preventivo obligatorio, que finalizaría el próximo 11 de mayo, ahora se extenderá hasta el 25 de este mes. En este sentido, Duque expresó que las ventas al mayor podrán reactivarse en sectores como la industria, automotores y también muebles, en tanto que establecimientos como papelerías y otros podrán trabajar con servicio a domicilio. Igualmente se permitirá que menores de 6 años a 17 salgan 3 veces por semana acompañados de un adulto, lo puntualiza así el mandatario colombiano. En Panamá, Richard Vogel, director de la empresa española Pullmantur Cruceros, aseguró que la industria de los cruceros volverá fortalecida. Vogel dijo que en un largo plazo la actividad volverá más fuerte que nunca y auguró una recuperación total entre 1 a 2 años, pero a corto y mediano plazo, Vogel aprecia una situación donde clientes y navieras deberán adaptarse a la nueva normalidad, en la cual predominará la seguridad de la salud de los pasajeros y tripulantes y también el incremento de los protocolos sanitarios. Refirió sobre el posible uso obligatorio de mascarillas, pero dijo que todo cambiará cuando aparezca una vacuna efectiva. Cabe destacar que la compañía Pullmantur tiene en el norteño puerto panameño Colón 2000, en la ciudad de igual nombre, al Monarch, la mayor embarcación de su flota de 3 cruceros y con capacidad para 2.752 pasajeros, que cubre el circuito que incluye a Colombia y las Antillas Menores.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su administración gubernamental está ampliando medidas para extender la atención a la crisis sanitaria por el COVID-19, así lo dijo. Estamos reforzando donde más está afectando la pandemia. Hoy salen, por ejemplo, ventiladores que llegaron ayer a Tijuana y entra tanto el Plan Marina como el DN3 en Baja California. Y esto nos va a permitir que tengamos atención para todos los que lo requieran en lo que se está viendo. También informó que están evaluando un plan para el reinicio de las actividades escolares y también las económicas en este país. Para analizar el proceso también de normalidad y de regreso a clases. A partir de las proyecciones que se tienen, anoche tuvimos reunión, se presentaron las nuevas proyecciones de los técnicos matemáticos y a partir de eso vamos a ir decidiendo lo del regreso a clases, en qué regiones, lo de la industria de la construcción, la minería, la industria de exportación, incluido la industria automotriz. El Banco Central de Perú ayudará a las gestoras de fondos privados de pensiones a evitar el impacto que sea fuerte en el mercado de bonos cuando proceda a vender parte de sus activos. El presidente de esta entidad, Julio Velarde, afirmó que ya se autorizó la compra de dólares a las administradoras de fondos de pensiones, estamos hablando de las AFP, de manera que no tengan que liquidar de inmediato sus activos. Agrega que esta es una alternativa para que no se afecte la tasa de interés de los bonos del Tesoro ni tampoco del valor de los fondos. A finales de abril, el Congreso de Perú había aprobado una ley que permite el retiro de hasta el 25% de los fondos privados de pensiones para mitigar el impacto del coronavirus. Una medida que tan pronto obtuvo luz verde fue rechazada por el gobierno de este país al considerar que golpearía los ahorros de los ciudadanos y también de la economía. Tiempo de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. Volvemos enseguida. La pandemia propiciada por el coronavirus, el COVID-19, ha detenido a una de las principales industrias, estamos hablando del turismo. Alrededor del mundo muchos países dependen de la denominada industria sin chimeneas para impulsar sus economías y el sector ocupa una parte importante de su Producto Interno Bruto. Las previsiones las vemos a continuación. De acuerdo a la Comisión Europea, en el presente año habrá una recesión histórica en los países de la Unión, con una caída récord del PIB del 7,7% en la zona euro y luego un crecimiento del 6,3% para 2021. El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, aseguró que la rapidez en levantar el confinamiento, la importancia de servicios como el turismo y los recursos financieros nacionales condicionarán la coyuntura de la crisis sanitaria.
En el caso de los países que dependen mucho del turismo, como Grecia e Italia, prevén una recesión de menos 9,7% y menos 9,5% respectivamente. De hecho, España, el segundo destino turístico mundial, vio caer un 64,3% en marzo el número de visitantes comparados con el mismo mes del año 2019. La empresa dedicada al turismo mundial Airbnb anunció por su parte el despido del 25% de sus 7.500 empleados. La directiva de la empresa turística de reserva de alojamientos se enfrenta a la incertidumbre sobre la retoma de los viajes y el momento cuando estos puedan ocurrir. Asimismo, estiman que las grandes capitales occidentales como Berlín, París o Nueva York pretenden adaptarse a la pandemia favoreciendo las bicicletas. En el caso de Londres, fue creada una red temporal de carriles de bicicletas para multiplicar por 10 el número de kilómetros disponibles. Igualmente, el gobierno alemán autorizó la reanudación a puerta cerrada de su campeonato de fútbol desde el presente mes de mayo, pero seguirán prohibidas las manifestaciones deportivas y culturales con público hasta finales de agosto en este país. La industria sin chimenea emplea a 300 millones de personas en todo el mundo y constituye el 10% del PIB mundial. América Latina y el Caribe no están exentas de la caída que ha sufrido el turismo a nivel mundial debido al coronavirus. En esta siguiente historia que vamos a presentar a continuación, vamos a ampliar qué economías latinoamericanas están mejor preparadas para enfrentar esta pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, el sector dejará de percibir este año entre $300.000 millones y $435.000 millones en todo el mundo con respecto al año anterior, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. En ese contexto, las economías de países como República Dominicana, Cuba y Panamá dependen en mayor o menor medida de ingresos provenientes del turismo y estos también se verán mermados este año. En el caso de República Dominicana, la industria sin chimeneas representa cerca del 17% del Producto Interno Bruto. La crisis económica y sanitaria que ha provocado el coronavirus también ha dejado en evidencia que países latinoamericanos son capaces de enfrentar esta enfermedad. En este sentido, Nora Lustig, profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, señala que los países de la región mejor posicionados para enfrentar la crisis del virus inicialmente son aquellos que cuentan con una deuda relativamente baja con respecto al PIB, por lo que la economista destaca que de este grupo sobresalen 3 economías que son Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, expertos indican que en esta minoría de países se ha incrementado el desempleo y la pobreza. Nada más en Colombia, la tasa de paro aumentó a 12,6% en marzo pasado, según el DANE. Cabe destacar que la deuda promedio de las naciones latinoamericanas es del 62% del PIB, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, luego de reabrir las fronteras, es probable que varios países requieran de un pasaporte de inmunidad ante la COVID-19. El director ejecutivo de la aerolínea Delta, Ed Bastian, declaró que la compañía considera el uso del pasaporte de inmunidad para garantizar la seguridad y confianza de los viajeros. En contrasentido, la Organización Mundial de la Salud ha rechazado la concesión de pasaportes sanitarios a personas que hayan superado el virus. Esto debido a que no está demostrado que la persona sea inmune por padecerlo una vez. En tanto, Anthony Fauci, epidemiólogo estadounidense, expresó que los viajes podrían reiniciarse en el verano dependiendo del número de brotes existentes. Ya algunos países están desarrollando protocolos sanitarios de control en las aerolíneas. En el caso de Alemania, Francia e Italia declararon permanecer cerrados a vuelos internacionales y Reino Unido sugirió colocar en cuarentena por 14 días a los visitantes. Asimismo, una encuesta de Harris Poll revela que los turistas no consideran viajar en los próximos 3 meses hasta que cese esta pandemia. Segunda pausa, al regreso vamos a hablar de Rusia. No se aparte que volvemos enseguida.
presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una teleconferencia con miembros de su gabinete y con jefes de las regiones, en donde acordaron flexibilizar las restricciones por la COVID-19 para que una parte del sector productivo del país se reactive lo antes posible. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró este miércoles una teleconferencia con los miembros del gobierno y jefes de las regiones sobre la implementación de las medidas de apoyo a la economía y la esfera social en condiciones de la epidemia de COVID-19. Durante el encuentro, Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, propuso a Putin volver a abrir todas las plantas industriales y todos los sitios de construcción a partir del 12 de mayo. La propuesta de Sergei fue vista con buenos ojos por el mandatario ruso, dando su aprobación. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho ahora. Creo que los planes para abrir la mayor parte de las plantas industriales y los sitios de construcción están justificados. No hace falta decir que debe hacerse en coordinación con los funcionarios de salud. La medida de la máxima autoridad de Moscú reactivará 500.000 de empleos en la capital rusa y 3,5 millones de empleos en otras partes del país, dando un impulso a la economía afectada por la pandemia de la COVID-19. Casi 1 millón de personas están sin trabajo en Australia debido a la pandemia del COVID-19. De ese total, la clase trabajadora es la más afectada por la desaceleración de la economía resultante. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Australia, los empleos remunerados disminuyeron en alrededor de un 7,5% entre el 14 de marzo y el 18 de abril. Las industrias más afectadas son la hotelería y la restauración, donde las oportunidades de empleo se contrajeron en casi un 33%. También esto salpica a las industrias relacionadas con el arte y el entretenimiento, que ocuparon el segundo lugar. El último balance del Departamento de Salud australiano da cuenta de 6.849 casos de COVID-19 y 96 fallecidos. La Comisión Europea advirtió que la tasa de desempleo de la eurozona crecerá este año debido a la crisis por la COVID-19. El comunicado de la previsión económica de este organismo europeo detalla que se estima que la tasa de desempleo aumente 7,5% de 2019 a un 9,5% este mismo año y vuelva a caer en 8,5% el próximo año, en 2021. Asimismo, en los países de la Unión Europea se prevé un alza en la tasa de desempleo de 6,7% en 2019 a un 9% este mismo año y vuelva a descender a 8% en 2021. El mayor desempleo se estima para España y Grecia con 14,1% y 19,9% respectivamente. Igualmente, el organismo advierte que los jóvenes tendrán más dificultades para conseguir su primer empleo por la crisis sanitaria. Y a medida que la pandemia de la COVID-19 sigue mejorando en China, las actividades logísticas de este país cobraron un impulso desde marzo y se extendieron hasta abril. Datos difundidos por la Federación China de Logística y Compras develan que el índice de desempeño logístico de este país llegó al 53,6% en abril, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales desde marzo. Tal aumento se debe a que más personas, debido al coronavirus, han optado por comprar en línea, lo que a su vez impulsa la industria logística en todo el gigante asiático. Asimismo, hay que tomar en cuenta factores que influyen: el volumen de pedidos, el empleo, la rentabilidad y las expectativas del mercado, que completaron la recuperación a medida que se reanudaron gradualmente las actividades económicas y también se desataron las demandas del mercado. Seguimos hablando de China, esto porque Beijing rechaza las tarifas arancelarias de Washington. Lo titula así el portal web Russia Today. China advierte a Estados Unidos que no debe utilizar los aranceles como arma por el coronavirus. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que Estados Unidos debería dejar de pensar que pueda usar los aranceles como un arma para coaccionar a otros países. Asimismo, tachó de infundadas las acusaciones de China, fomento deliberadamente la propagación de la infección del coronavirus, recordando que Beijing notificó del brote a la OMS y a otros países tan pronto como el pasado 3 de enero.
Por otra parte, la funcionaria china anunció que el gigante asiático aumentará, en caso de ser necesario, los fondos destinados a la ONU para el desarrollo de la vacuna y también otros medicamentos contra el COVID-19. Cotizaciones petroleras en pantalla al cierre de la jornada de este miércoles. La relación de WTI se encuentra en este momento en $23.82 el barril y pierde 3.01%. Sumamos Brent de referencia en Europa, se ubica en este momento en $29.93 el barril y tiene una baja de 3.36%. Y el crudo venezolano, 68.35 yuanes, tiene una baja de 2.27 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima y sigue en sintonía de Telesur.